Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. La lección del día domingo se titula El libro de la ley. Nosotros sabemos que desde su más temprana edad y en su juventud, Josías tuvo una posición muy agradable y muy directa en cuanto a la bendición y en cuanto a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Josías se había esforzado por exaltar los principios fundamentales de la santa ley de Dios. Y mientras Safán, el escriba, estaba leyendo el libro de la ley, el rey comprendió completamente con su lectura que había encontrado un verdadero tesoro y que ese tesoro podría ser un verdadero aliado en su vida y en la vida de todo el pueblo de Israel. Resolvió entonces en su vida desde muy temprano encaminarse en los consejos que Dios le daba por medio de su ley y hacer de ellos beneficios para todo el pueblo. Josías entonces entró, al haber conocido la ley de Dios, que había sido completamente olvidada en el pueblo, la verdad. Entonces Josías se propuso sencillamente una reforma en su pueblo. Muchos de los eruditos bíblicos dicen que tal vez ese libro que Josías encontró o que mandó a leer cuando fue encontrado es el libro de Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando este trimestre. Sin embargo, Josías se propuso no solamente él mismo, sino toda su corte, todos sus siervos y hasta la mayoría del pueblo de Israel que hicieran una reforma en sus vidas. Y justamente esta es la lección que nosotros debemos sacar del día de hoy. Hace más de 27 siglos, el profeta Joel, inspirado por una visión que tuvo, escribió allá en el libro de Joel, el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, día y cielo sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Este versículo a nosotros nos invita a tocar trompeta en Sión, es decir, a llamar al pueblo de Dios a una reforma profunda que debe ser el objetivo en nuestra vida como cristianos. El mensaje nos invita a tocar trompeta en la iglesia, esa es Sión, a hacer cundir la alarma en el Monte Santo, o sea, su pueblo, porque ocurrirán sucesos de tal magnitud que harían temblar a todos los moradores del mundo. Por eso entonces Jehová insta al profeta para que el profeta le diga al pueblo que se conviertan de todo corazón, con ayuno, con oro y con lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Esto es lo que el profeta Joel nos invita hoy de esa reforma que Josías también tuvo en sus tiempos. Y cuánto más nosotros que en vista de los tremendos acontecimientos que están por ocurrir en el día de Jehová, la iglesia debe ser despertada por una voz de alarma. El pueblo adventista debe ser llamado a lograr una conversión auténtica, profunda y de todo corazón. Que dejemos de tener diálogos con la mundanalidad, que dejemos de hacer tratos con este mundo. No hay duda de que hemos llegado ya a la propia víspera de la hora suprema,
Y este llamado que se hace por medio del profeta Joel y que el profeta le dio al rey Josías para que hiciera esto público en todo el país, es un llamado que hoy se nos hace a nosotros, mucho más a nosotros, que estamos a las vísperas de este fin. No hay duda que hemos llegado ya a la propia víspera de la segunda venida de Cristo. Y este llamado que se nos hace a una conversión y a una reforma de nuestra vida debe empezar hoy. Necesitamos un revivamiento. Necesitamos de la verdadera piedad. Necesitamos dejar a un lado lo que a mí me gusta, mis tendencias pecaminosas. Esta es realmente la más urgente, el mayor llamado que nosotros debemos proclamarnos a nosotros mismos y hoy dentro del pueblo. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo rotundo y ferviente para obtener la bendición del Señor. Pero esta bendición, como lo dice Ellen White, no es porque el Señor no la quiera dar, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero nuestra tarea debe ser la confesión, la humillación, el arrepentimiento, la oración, una oración ferviente, el cumplir las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. El reavivamiento significa entonces una renovación espiritual. Significa que tengamos un renacer en Cristo Jesús. Significa una vivificación de los poderes, tanto de la mente como del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual en la que estamos. La reforma significa una reorganización, significa un cambio en las ideas, en las teorías, en los hábitos y en las prácticas de nuestro diario vivir. Eso es la reforma que necesita el pueblo hoy. Que reorganicemos nuestros pensamientos, que coloquemos prioridades, que las prioridades deben ser la salvación, que haya un cambio de las ideas de nuestro pensamiento, que las ideas de llevar al mundo el mensaje de salvación deben ser primarias, que las teorías que tenemos deben dejarse a un lado y debemos enfocarnos en la salvación, en crecer espiritualmente, en arrepentirnos y en realizar una reforma en nuestra vida. Así entonces, esos cambios en nuestros hábitos y en nuestras prácticas traerán frutos en nuestra vida, frutos de justicia, frutos que han de combinarse entonces en la predicación del Evangelio. Antes de que caigan los juicios a este mundo, debemos estar preparados ya, debemos vivir de la mano del Señor, debemos tener un avivamiento espiritual en nuestra vida, como se tuvo en el Pentecostés allá en la religión, en la iglesia primitiva. Que el Señor les bendiga.